¿Cómo le va? Cuando se modifican los escenarios en la vida familiar, en cualquier institución y por supuesto en la política creo que más todavía, cuando se modifican los escenarios parece que todo cambiara completamente de lugar, que se produjeran nuevos conflictos y al tiempo se produce un fenómeno en el cual las cosas retoman su curso. Sin embargo, yo creo que pensar en una Argentina que en los últimos 10 años es igual a sí misma o fue igual a sí misma, y sobre todo en una Latinoamérica que en los últimos 10 años no se modificó, es el peor camino para comprarse o para fabricar versiones que no se modifican. Tengo dos invitados que, por lo menos a mí, creo que me pueden ayudar a pensar. Por supuesto que yo tengo preguntas para incomodarlos, pero sobre todo me interesa, Juan Carlos Smith, Gustavo Marangoni, ¿cómo les va? Me interesa este primer planteo. Ustedes han vivido a lo largo de la vida política momentos de conmoción, de cambios de escenario. Y hay quienes te dicen, no, en un par de meses esto vuelve a ser lo que era antes. Las coaliciones políticas temporarias son para que algún politólogo, Marangoni, pueda escribir un buen libro. Los acuerdos electorales, bueno, sirven eso para tener buena fortuna en una elección, pero después todo vuelve a su curso. Hay quienes dicen eso, y como yo dije al principio, me parece que es peligrosísimo esa visión, si se quiere, dogmática, conservadora de la realidad. Mira, en primer lugar me parece que siempre es importante desdramatizar los cambios, por lo menos cuando estamos hablando en el marco de un país democrático, de las elecciones libres que hemos tenido. Quizás uno podía hacer lecturas dramáticas en otras épocas de la Argentina, donde estaba involucrada la vida y la muerte. En este caso estamos hablando de otras cosas. Entonces esto me parece, en primer lugar, claro para plantearlo. En segundo término, me parece que hay que hacer una lectura de la realidad que, en virtud de esta desdramatización, también evite los conceptos que son de bondad, de maldad. Lo que estamos viendo aquí es un cambio de gobierno, después de 12 años de una determinada impronta en el desarrollo del país, y ese cambio también tiene que ver con cambios que ya se reflejaron de manera preexistente en la sociedad, que por lo menos estaba pidiendo un cambio. Nunca las solicitudes de cambio son muy precisas, se van construyendo. Ahora, uno ve que vivimos en este presente en Argentina de muchas dificultades, que tienen que ver con algunas herencias y con otras que posiblemente estén recreadas bajo la nueva administración. Y asumiendo alguna vieja definición del amigo Gramsci, frente al pesimismo de la inteligencia, vos tenés que poner el optimismo de la voluntad. ¿Y el optimismo de la voluntad qué es? La política. Para que vos puedas superar problemas que parecen insolubles, por ejemplo, un tipo de cambio retrasado con un consumo muy alto, pero con un fenómeno inflacionario que parece acelerarse, con lo que van a ser las lógicas demandas del sector gremial para no perder sus ingresos, con un sector empresarial que está buscando rentabilidad, con una política fragmentada. Si vos apelás solamente a la racionalidad de la inteligencia en términos gramscianos, decís, uy, esto no anda. Bueno, ¿qué lo resuelve eso? La política, los políticos, los dirigentes, no solo los dirigentes políticos de partidos, los dirigentes gremiales, políticos, sociales, empresarios, estableciendo, por supuesto, bajo el inicio de dificultades y diferencias, pero estableciendo nuevos puntos de equilibrio para que la sociedad pueda seguir funcionando. Ahora, eso requiere mesas. Eso requiere discusiones que seguramente en algún caso podrán ser un poco más álgidas, un poco menos, pero que, insisto, volviendo al comienzo, tendrán que ser desdramatizadas y puestas en función de poder lograr las armonías que se necesitan para seguir avanzando. Juan Carlos. No, es importante asumir que la historia es un proceso vivo. Es decir, hay que alejarse de aquellas lógicas donde parece que hay un determinismo. Es decir, empezó todo en el 2003. Vengo a construir el tercer movimiento nacional. Creo que esas lógicas le han hecho mucho daño o han demostrado ser deficitarias en el abordaje de todo este proceso democrático que felizmente se viene sosteniendo desde el 83 en adelante. Uno puede advertir en esta gestión
Algo que... Perdón, cuando dijiste 2003 querías decir 83, ¿no es cierto? El tercer movimiento histórico. No. En el 2003, digamos, el kirchnerismo inauguró la etapa de decir, nosotros somos la síntesis superadora del peronismo que empezó el 25 de mayo del 2003. Obviamente yo no comparto. Porque da la coincidencia de que también la idea del tercer movimiento histórico había calado en un sector del radicalismo. Con anterioridad. Sí. A eso me hacía referencia. Digo, uno puede advertir en esta gestión de que hay una impronta en el hecho de que está muy habitado el gabinete por hombres provenientes de los sectores empresarios, CEO y todo lo demás. Y yo abro un paréntesis ahí alrededor. Los hombres de empresa, los CEO, los gerentes, seguramente tienen una visión de alcanzar metas y de llegar al éxito. Pero la política, como dice Manangoni, es mucho más que eso. Es mucho más que el éxito. Adrián Paenza decía, yo llegué donde estaba el éxito y ahí no encontré nada. La política es el compromiso de armonizar todas las tensiones que hay dentro de una sociedad. Yo creo que hay una oportunidad si se abandona los enfoques cerrados, que para mí estuvieron muy presentes particularmente en la última gestión de Cristina Fernández. Si se abandonan esos dogmatismos, es posible llegar a los acuerdos, siempre y cuando arriba de la mesa de negociación aparezca el menú. Nosotros, como Confederación General del Trabajo, hace poco hemos emitido un documento donde por lo menos planteamos nuestras enormes dudas frente a las determinadas emergencias que hay, porque acá parece que en el país siempre hay emergencia, o utilizamos el término, y es muy llamativo el tema de la emergencia estadística. Digo, si uno no tiene términos de referencia, se lo dice un hombre que viene donde el rumbo en la navegación es fundamental, la bitácora es fundamental, digo, es muy difícil encontrar la mesa donde tracemos los acuerdos. Pero a esta etapa es una etapa propicia para llegar a estos acuerdos. Y fundamentalmente partiendo, a mi juicio, de un relevamiento, un inventario de las cosas en donde se avanzaron y de las cosas donde somos deficitarios. Nosotros seguimos siendo, como gran parte de América Latina, un país con muchos claros y oscuros. Nosotros llegamos a participar en la carrera especial. ¿Qué argentino no puede estar en favor de haber llegado a ese desarrollo? Porque nos pone en una frontera tecnológica. Ahora, al mismo tiempo somos incapaces de hacer obras hidráulicas para evitar inundaciones. Entonces, digo, esto hay que resolverlo. Juan Carlos, una aclaración sí. para los que no saben. Juan Carlos, además de rosarino, de una zona portuaria, no porteña, pero portuaria, es del gremio de dragado y balizamiento, es decir, vivió buena parte arriba de los barcos. Me han dicho que los marineros de tu gremio son de los más lectores y que ustedes tienen la característica de ser un sindicato de trabajadores asalariados, pero con un coeficiente de lectura muy parecido al de los académicos. Es propio de la actividad, hay muchas horas muertas. Uno cuando termina no se va para la casa, está ahí arriba del barco, entonces normalmente tiene que ocupar todo ese tiempo hasta que empieza el horario de tareas en alguna. O sea que tenemos un principio de propuesta y tendríamos que subir a muchos dirigentes a los barcos de un par de meses para que lean algo. Un poco más. Mirá, yo creo que Juan Carlos plantea algo que es súper interesante, que tiene que ver con esto de, digamos, de gerentes en los gobiernos, etc. Mirá, yo creo que en los últimos años la Argentina fue, y el gobierno particularmente, fue bueno en generar derechos, pero no en generar las condiciones de durabilidad de esos derechos. Y este era un tema, porque si vos expandís beneficios, pero te desinteresás de la generación de las condiciones para que esos beneficios perduren, tenés un problema. Ahora, guarda con el reverso de eso, que vos pongas, entre comillas, eficientistas, que solo se van a preocupar por la perdurabilidad y no por la distribución. Yo calculo que a Juan Carlos, como a otros, como a todos, no a otros, los dirigentes gremiales, vos te sentás, por lo menos cuando hablas en el sector privado, te sentás, discutís condiciones de trabajo, salarios, etcétera, sin matar la gallina del huevo de oro. Porque si vos en algún momento le pedís mucho más de lo que el tipo formalmente puede dar, cerrará su empresa y te dirá, no, y ese es el punto al que ningún gremialista quiere llegar. Como tampoco quiere llegar al punto que le diga, no, mira, para que el negocio sea rentable, ustedes tienen que estar en condiciones de trabajo inaceptables, tienen que ganar por debajo del límite de subsistencia, etcétera.
Entonces yo creo que es un buen momento para plantear cómo logramos la perdurabilidad de los derechos, y acá hay una cuestión que tiene que ver con algo que hablábamos, tanto al comienzo como fuera de cámara. Tiene que ver con la necesidad de revisión y de autocrítica. Si supongamos que no hubiese habido elecciones en octubre y en noviembre del año pasado, la pregunta es, ¿la economía podría haber seguido igual durante un año o dos? La respuesta es no. Que no. La respuesta es no. Entonces me parece a mí que lo que no se puede hacer, y sobre todo aquellos que venimos de distintos lugares y de protagonismos en cuanto a la etapa que terminó, es hacernos los distraídos, o el 11 de diciembre salir con el cuchillo entre los dientes y decir todo esto surgió ayer, porque no es creíble. Y esto no es ser funcional al gobierno, esto es ser funcional a vos mismo, a tu proyección al futuro, a lo que querés planificar, a lo que querés representar. Para poder poner en valor lo bueno que hiciste, tenés también que destacar las limitaciones y los errores que cometiste. Y en todo caso, decirle a la sociedad, y la sociedad elegirá creerte o no, decir fueron errores desde la buena voluntad. Bueno, la sociedad dirá cuánto hubo de buena voluntad o cuánto hubo de necedad. Gustavo, esto se los planteo como para hablarlo. ¿Cuánto te condiciona durante muchos años en un país con unas instituciones muy centralistas, yo diría unitarias, por no decir autoritarias? La idea del Estado burocrático autoritario no es una idea que en el mundo de la ciencia política o en el mundo de la vida política no es una idea ajena. Si vos llegás a la Casa Rosada y desde allí todo va hacia abajo. No debería ser así un país federal, pero la realidad es que... Bueno, pero perdóname hacer una línea de tiempo cortísima. Digo, hago la historia de la Argentina en 30 segundos. Desde España llegaron a América adelantados que fundaron ciudades, es decir, líderes que fundaron las ciudades, a diferencia de Estados Unidos, donde eran colonias. Sí. Bueno, acá. Después fueron caudillos los que le dieron las políticas. Virreyes previamente, después caudillos en la etapa de la independencia y después de los primeros años de la organización nacional. Después fueron presidentes, es más, aún con ideología liberal, los liberales crearon la Argentina a partir del Estado. Es el Estado el que creó un país y no el país un Estado. Y después vinieron los movimientos populares, el irigoyenismo, el peronismo. Y en el medio, ¿qué quiero señalar? Los estados criminales. Bueno, eso las dictaduras. Por supuesto, pero lo que planteo es el tema de los liderazgos en Argentina. A ver, nosotros tenemos como cierta contradicción. Decimos que queremos ser una cosa y nos comportamos como lo distinto, ¿no? Es más, a lo mejor si yo tuviese que esbozar una crítica de estas primeras semanas, te diría, el discurso para llegar al poder fue el del equilibrio de poderes, el republicanismo, los consensos y los diálogos, y sin embargo el inicio fue el de un liderazgo fuerte, decreto de necesidad de urgencia, etc. Hago un cargo y hago más que un cargo, una descripción. La pregunta es, muchos de los republicanistas que votaban en contra de medidas que se consideraban arbitrarias en el proceso anterior, ahora justifican y fundamentan las mismas prácticas pero con otra orientación. Bueno, es algo que merece ser estudiado. Tanto merece ser estudiado y discutirlo, porque yo pienso que tiene que haber una sociedad que se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma, especialmente en democracia. Es un clásico que cada vez que hay un traspaso de gestión aparecen las herencias y aparecen los nuevos problemas. Es decir, yo recuerdo varios traspasos, porque ya hemos tenido varios cambios de gobierno. Entonces, nos pasamos 3, 4, 5 meses, tal vez un año. No, porque esto es lo que pasó. Bueno, señores, pero todos sabían esto que dice Marangoni. La economía estaba estancada. El Producto Bruto Interno está estancado hace varios años. El empleo privado no crea empleo, ya va para 3 años. Los déficits en el sector externo y en el fiscal, que eran la bondad de la primera etapa de Néstor Kirchner, los superávit gemelos desaparecieron. De modo tal que tenemos un problema. Y si no hacíamos nada, si no se hacía absolutamente nada, íbamos inevitablemente al precipicio. Entonces lo que se tenía que hacer es primero frenar este paso hacia el precipicio y después empezar a tomar medidas para ingresar en otra etapa. Vos hablaste de América Latina. Yo haría un paréntesis sobre Brasil, pero el resto de América Latina, ni en alguna medida con Chile, el resto de América Latina forma parte de un bloque económico altamente primarizado.
América Latina no ha ingresado en todos estos años y todo lo demás a la etapa del desarrollo, y nuestro país tampoco. No ha habido instrumentos para el desarrollo. Y lo que uno podría haber aceptado con anterioridad, en el caso argentino, es que hubiera déficit, que hubiera sacrificio y que hubiera cuestiones no resueltas, a condición de que después hubiéramos tenido los instrumentos que nos permitieran llegar al desarrollo. Y sin embargo esto no ha pasado. Y esto también es un telón que hay que correr. Hay matices. Recién hace poco, en la primera intervención señalé algunos, pero no lo podemos medir como un todo. Nosotros somos deficitarios en un montón de cuestiones. Y yo soy de los que creen que no ha habido un perfil industrial definido. No lo ha habido. Ha habido apenas una recuperación de algunos rubros de la economía en el sector industrial, pero no ha habido un desarrollo que nos permita ingresar a una etapa de mayor intensidad en lo industrial. Creo que la manera en que vos planteás cómo tiene que ser la política o quiénes tienen que ser los protagonistas de la política, por supuesto en un país democrático es toda la sociedad, pero quiénes son los estimuladores, los líderes, no quedan en los partidos políticos. Si hoy uno piensa en los dos grandes partidos que parió el siglo XX en la Argentina, te encontrarás con un escenario por lo menos áspero, Son culturas políticas, no partidos políticos. Entonces, porque a nivel nacional no tiene ningún tipo de estructura. ¿Cómo funciona el Partido Justicialista? Si no funciona, está prácticamente intervenido judicialmente. Y el radicalismo a nivel nacional no tiene existencia. Y lo digo respetuosamente. Digo, no sé dónde queda la sede central del PRO. Digo, qué sé yo, no sé cómo funciona. Ahora, lo que hay en la Argentina son culturas políticas. Por supuesto que la del radicalismo, que es la más antigua, la del peronismo, con todo lo que ya sabemos, una más reciente, que es la del PRO, pero esas culturas políticas requieren de dirigentes que indudablemente, a ver, yo creo que antes de discutir un par de días sobre la distribución de un despacho en la Cámara de Diputados, que es una soberana estupidez, exactamente, tenemos que discutir, digamos, porque digo, si empezamos a discutir despachos y dedicamos días a eso, el día que lleguemos a discutir dragados, hidrovía, puentes y aeropuertos, vamos a estar los tres seguramente muertos y enterrados. Entonces yo digo, muchachos, ojo que hay discusiones que el mundo no te espera. Esto que hablaba Juan Carlos, el tema de la dinámica y la necesidad del desarrollo, eso requiere hablar de cómo te pones a resolver cuestiones muy concretas para generar, yo te diría hoy el nombre del desarrollo es la infraestructura. claro. Ni siquiera sancionar una ley muy bonita. A veces nosotros creemos que si sacás una ley hermosa o reformás la Constitución y pones un montón de cuestiones declamativas, se cumplen por imperio necesidad. No, tenés que hacer cosas concretas. Ese es el desarrollo. Está claro que vos no podés blindar, nadie, ninguno, menos los dirigentes gremiales, no podés blindar un acuerdo de larguísimo plazo si en el medio vas a tener escaramuzas o conflictos muy fuertes. Ahora, aunque no lo puedas blindar, sí podés generar un polo de atracción dirigencial para que haya gente que diga, no, yo no voy a resignar cosas básicas de derechos, no voy a permitir que se conculquen derechos, pero sí voy a trazar una directriz. La pregunta que yo hago es, entendiendo que hoy las dos grandes fuerzas políticas hoy no tienen representaciones directas, en el caso del peronismo, me interesa que lo hablemos, está viviendo un proceso por lo menos complejo, y en las historias de los 30 años en los cuales el peronismo fue y vino, le lleva un tiempo, no se resuelve en 2 meses y con un congreso del PJ acá en la capital federal. Entonces, la pregunta es, ¿hay otros sectores en el ambiente empresarial, en la dirigencia social, en la dirigencia religiosa, hay otros sectores que hoy puedan honrar esta idea de ámbitos de diálogo en el ambiente académico, que puedan generar un ámbito de diálogo que no sea simplemente un sello de goma, el acuerdo del Bicentenario para el 2016, no, genuino, donde se puedan discutir estas cosas y alimente el Congreso, alimente la vida política, impida la persecución, genere alertas tempranas sobre los problemas de las inequidades? Existe esa posibilidad. El Consejo Económico Social, del que tantas veces se habló y nunca jamás se constituyó, ¿podría ser una herramienta? ¿Cuáles otras? Herramientas las hay y muchas, me parece, hasta un espacio en un programa de televisión que decida proponer determinados temas y hasta buscar e insistir en más audiencia, me parece que es un elemento y es un lugar valioso, pero fundamentalmente yo lo que creo que hay que hacer es abandonar los clichés y las consignas. Hace un par de años, en una entrevista, algunos se enojaron conmigo porque yo hablé que en la Argentina había un progresismo berreta. Cosa que sigo creyendo, como también creo que hay un eficientismo berreta.
¿Y por qué digo berreta? Porque es de baja calidad, porque tienen consignas. Y vos detrás de esas consignas no encontrás nada. La mejor forma de protegerte y no pensar es decir, yo soy tal cosa, listo. Es muy fácil hacer oposición diciendo este es el gobierno de la derecha, neoliberal, noventista, privatizadora, y lo otro era el populismo con todas las cosas. Digo, ¿por qué no pensamos un poco más? Porque quizás a nivel dirigencial, a nivel o no dirigencial solamente, de lo que tenemos posibilidad de tener aunque sea unos minutos de espacio de otra cosa, tenemos la obligación de proponer la calidad de mejores discusiones. Y la calidad de una mejor discusión tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de lo que hace el Estado. Yo quiero un Estado fuerte y presente en la Argentina, pero quiero un Estado que dé servicio de calidad. Si vos me preguntás, ¿tiene que haber menos presión tributaria en la Argentina? Te digo no. Con lo cual yo no comparto el criterio de algunos que dicen hay que bajar la presión tributaria a, no sé, lo que era 10 años atrás. Ahora lo que te digo es, pero sí tiene que haber más calidad en los servicios públicos. Tiene que haber más calidad también en las regulaciones. Uno de los principales problemas de los últimos años es que se mancilló, se perjudicó una política razonable en cualquier lugar del mundo, que es la regulación y la intervención estatal, porque se intervino mal. Sí, claro, y en forma deficitaria. Digo, acompañando esto, ¿no? Me voy a tomar de una parte de los argumentos de Barangón. Digo, si nosotros tuviéramos una oferta estatal de bienes y servicios de alta calidad, la discusión de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo tributario no tendrían el tono que tienen hoy. Vamos a un ejemplo muy clásico que lo puede individualizar cualquier argentino. Si el Estado a mí me hiciera una oferta en materia de seguridad, igual que la discusión sobre el nivel del impuesto, no tendría la virulencia que tiene uno. Si yo tuviera una oferta de la salud parecida a la de exactamente igual. Yo creo que hay que romper efectivamente el tema de las consignas. Yo le he escuchado a Cristina Fernández el otro día decir, no, ustedes tienen que devolver y tienen que exigirle a los dirigentes que luchen por lo que está ocurriendo, porque ustedes están empoderados. ¿Pero de qué estamos hablando? Tenemos un 35% de trabajo precario en la Argentina. ¿Qué poder pueden tener esa enorme franja de compatriotas que no tienen convenio, que no le pagan la hora extra, que no tienen vacaciones, que no tienen seguridad social? Estas cosas hay que correr el telón y discutir en serio. ¿Queremos que tengan poder? Bueno, pongámonos todos de acuerdo para darle, pero efectivamente poder. No decir, porque el poder no es una palabra mágica donde yo lo digo y automáticamente yo tengo todos los derechos. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. De modo tal que yo creo que de verdad los lugares, los ámbitos, vos hablabas del Consejo Económico Social, nunca se quiso poner en marcha. Y en el momento donde había posibilidades porque marchaba bien la economía, que era el momento justo para hacerlo, no hubo voluntad política, especialmente del gobierno, para que nos sentáramos los actores. Pero por el otro lado, tiene que haber, alrededor de todo esto, la consideración de que hay organismos que están formados por ley que bien pueden ser el primer escalón. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil de la Productividad y el Empleo es un lugar donde se debería haber medido, porque lo dice la ley, la canasta básica de alimentos. No se hizo nunca. En el ámbito del Ministerio de Trabajo no se hizo nunca el valor de la canasta básica de alimentos. Y es una obligación del Consejo. El Consejo tiene la facultad de generar directrices para ver dónde hay que crear empleo en la Argentina. Porque uno, como dice recién Gustavo, uno podemos llegar al pleno empleo, pero con un empleo de bajísima productividad. ¿Con eso vamos a llegar al desarrollo? Definitivamente que no. Definitivamente no. Mirá qué bueno que, digamos, esto habla en contra de cualquier tipo de prejuicio que a veces pueden tener algunos sectores. Es decir, qué bárbaro que haya dirigentes gremiales que estén planteando el tema de la productividad, de la calidad de los servicios del Estado. El otro día Nicolás Trota, el rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, me contó que tienen todo un programa para tratar de promover que haya transferencia de ingresos de las empresas a la capacitación laboral, precisamente en las áreas de productividad, diferenciando sector industrial o de servicios, sector por sector. Es decir, que hay una preocupación que vincula lo académico,
y los gremios precisamente en la dirección de lo que estaba diciendo Juan Carlos y que vos... Sí, pero eso se tiene que sintetizar en política. Claro. Absolutamente, porque además esa es la forma, me parece a mí, de darle relieve y de darle arquitectura a las cosas. Yo hablaba hace un rato del progresismo barato. Bueno, hay otra contracara de eso. Hay algunos que creen que si vos recreás la confianza, los capitales vienen a la Argentina y los temas se solucionan, digamos, por imperio de las circunstancias. Y generalmente dar confianza es prometer mejores márgenes de ganancia. Yo digo, no es así. No es así. Se requiere planificar, se requiere generar este tipo de acuerdos, de generar... Las condiciones son otras. Entonces yo creo que también hay toda una tarea pendiente de parte de las universidades, por ejemplo. Las universidades tienen una fuerte responsabilidad, pero la principal responsabilidad que tienen es pensar. Y yo creo que en buena medida nuestras universidades no siempre generan ámbitos de reflexión y de pensamiento, ni que hablar de donde yo provengo, del ámbito de las sociales, etcétera, donde en general se asume un libreto, se tiene determinado autor de culto y no se piensa más. Y Borges decía algo muy interesante, dice, a veces pertenecer a una religión o un partido político es el mejor pretexto para dejar de pensar. Nosotros necesitamos que en los partidos, en las universidades, en los gremios, en las centrales empresarias, en todos lados se piense. Y quizás es cierto, no hagas un programa de 20 puntos de rating con eso, pero no todo pasa por el rating. Tenemos una parte de democracia de audiencia porque están todos con el control remoto en la mano atrás y a lo mejor si ven un programa de televisión con una mesa de vidrio, un potus y 3 tipos hablando, dice yo rajo de acá. Pero no todo es glamour en la vida y las cosas profundas requieren de tiempo y requieren de discusión. Y después de requerir de discusión, requieren de mucho trabajo, si me permitís, de muchas horas culo, para hacer realidad aquello que dijiste. Y a veces hay tan poca preocupación por esto y hay tanta fascinación por la imagen, por el real time y por la foto agradable, que se te escapa que al país verdadero lo haces de otra manera, que posiblemente sea más aburrida, pero es más justa para un montón de gente que requiere esa metodología para poder encontrar soluciones a su laburo. Por ejemplo, lo que decía Juan Carlos, ese tercio de personas, hombres y mujeres, no tienen ni siquiera quien los represente. ¿Y sabés por qué van a seguir siendo pobres? Porque no tienen poder. Porque los pobres no son pobres porque no tengan plata, son pobres porque no tienen poder. ¿Y sabés por qué no tienen poder? Porque no están organizados. Y en la sociedad, los que están organizados triunfan sobre los que no están organizados. ¿Por qué, aún en la circunstancia más adversa de la Argentina, los trabajadores organizados pudieron sostener salarios y derechos? Porque justamente tienen organizaciones que se las respaldan, que se organizan. Los que no lo tienen pierden. Ahora, un país desorganizado, y muchas veces en muchos ámbitos eso somos, un país desorganizado, también pierden el concierto internacional de la nación. Déjame hacer un par de comentarios de mi trabajo periodístico. Uno es que vos hace un rato hacías referencia a esa frase de Antonio Gramsci pronunciada desde las frías mazmorras del régimen fascista, ¿no? Ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Bueno, gestualmente ustedes son personas que además de tener pasiones curriculares, que están en la historia de ustedes, tienen una actitud de pasión. Y yo quiero hacer otro señalamiento, que no solamente se puede ser reflexivo, analítico, comprensivo y autocrítico, siendo al mismo tiempo apasionado y teniendo convicciones, sino que a mí me parece que hay otra cosa que es importante señalar. Ninguno de los dos cayó ni en el denuncismo sencillo de la cantidad de cosas que en estos 2 meses seguramente a ustedes les habrán impresionado y que en la agenda periodística nosotros tenemos registrados infinidad de cosas que los ponemos más en los retrocesos de lo que significa la sociedad argentina, tarifas, infinidad de cosas. Ahora, ustedes advirtieron, bueno, pero esto no era sustentable, lo que había antes. Entonces, ese es un punto que te abre el diálogo. Entonces, digo, ustedes no han caído ni en el denuncismo ni en esa autocrítica fácil de decir hicimos todo mal, tenemos que empezar desde Saturno. Entonces, la pregunta les quiero hacer poniendo los 2 pies sobre la tierra del peronismo. Hoy está claro que el Frente Renovador aparece como una opción que en términos de porción electoral era menor, pero con una sintonía que ha logrado con Cambiemos, sobre todo con el presidente Macri, ha logrado ser un polo de atracción.
Y por otro lado uno ve, y lo pregunto, el peronismo tiene todavía una situación de diáspora, y la verdad que pensar que el Congreso del Partido Justicialista es la solución para el peronismo sería por lo menos ingenuo. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que en esta diversidad existente, porque siempre el peronismo fue diverso, se pueden mantener canales para evitar que esa diáspora sea la inacción? Bien, esta vez voy a empezar yo. Le dejo a Gustavo que su fortaleza viene de todo su trabajo en el segmento político, ¿no? El mío es más sindical, y por eso voy a hacer el comentario desde lo sindical. Goethe decía, voy a prometer ser sincero pero no imparcial. A mí este llamado, estas reuniones en la costa, en la zona cuyana y todo lo demás, donde no participa Santa Teresita y San Juan, para ponerle nombre el movimiento sindical, donde eso está sin saldarse al interior del peronismo, me parece que no tiene nada que ver con la recuperación, digamos, de ese movimiento donde conviven todas las expresiones y donde la quilla central debería ser la participación concreta del movimiento obrero. Claro que para esto quiero ser muy honesto y muy sincero. Nosotros no podemos pedir que se prolije todo eso del otro lado si nosotros todavía no estamos prolijos. Quiero decir esto también porque si no me lo pueden señalar con mucha razón. Pero de verdad, yo creo que lo más importante allí es que se trace un menú de abordajes. El primer abordaje es la autocrítica, es decir, yo soy de los que piensan que no ganó Macri, que perdió el Frente para la Victoria. Y el Frente para la Victoria, para mí, no era el peronismo. Ahora, el peronismo tiene que saldar esa discusión. ¿Por qué permitió? ¿Por qué se desdibujó a tal punto adentro de esa coalición que finalmente termina pagando la derrota? Y soy de los que creen que va a tardar mucho tiempo, si no rápidamente no pones todo eje para discutir, a volver a tener una síntesis. Y para tener una síntesis tiene que, primero, no caer esto de la resistencia como si por la Plaza de Mayo estuviera desfilando a paso de ganso la SS, es una burrada. Me parece que lo primero que hay que ver, una cuestión inteligente. El abordaje tiene que ser inteligente. Está detrás de esto el tema del desarrollo, el tema de la educación, todo lo que con mucha calidad lo pueden abordar los hombres que tienen el peronismo y ponerlo en el centro del debate para tener una oferta hacia el proceso electoral que se acerca. Si no hace esto y sigue discutiendo esto, lo del despacho o cualquiera otras trivialidades que aparecen acá, no tiene destino. No tiene destino y va a tardar mucho tiempo en recuperarse todo esto. Dos comentarios antes de darte la palabra. Primero, me encanta cómo Juan Carlos utiliza estas metáforas marineras, ¿no? La quilla, el abordaje y todas estas cosas. Claro, que uno dice, normalmente es muy común, ¿no? Es decir, los densos nubarrones. Todos lo usamos. Lo que pasa es que en el caso de él... el hombre sabe de lo que habla, digamos. Algo sabe de eso, ¿no? Habrás hecho algún abordaje. Lo segundo que quiero decir es que cuando uno escucha a un dirigente gremial que se ha nutrido de las grandes luchas de la resistencia en serio, uno no puede pensar que ahora se hizo tibio, que simplemente ahora quiere navegar en aguas tranquilas, ¿eh? No hay que pensar eso. Me parece que hay que también poner en valor que el análisis muchas veces te lleva a no impostarte como el más malo, sino en todo caso a tener perspectiva. Y eso te saca del lado de los buenos y los malos. Me causaba gracia que usaste la palabra tibieza. Yo digo, voy a escribir un artículo que se llama Elogio de la tibieza. Claro. Pues a mí no me parece mal este tema de que tiene que ser frío, caliente todo el tiempo. Pero volviendo al tema del peronismo, 70 años de vida política del peronismo. Una sola, está bien, hubo interrupciones de gobiernos dictatoriales. Una sola vez en 70 años se eligió una fórmula presidencial por el voto directo de la gente. Eso es un déficit democrático. Un déficit democrático que en realidad refleja un déficit más profundo, que no es solamente el de no poder votar, es el de no poder hablar o tener restringida la palabra cuando gobiernan los tuyos. La elección esa fue... La de Menem Cafiero. 88. La de Menem Cafiero. Y yo creo que hay ahí falta de deliberación. Y ojo,
que nadie se haga el distraído, no es solamente un problema de los últimos 12 años de kirchnerismo, es un problema del peronismo como fuerza política. Y hasta voy a atreverme a algo que seguramente me va a hacer ganar la antipatía de algunos compañeros. También fue un déficit que no pudo resolver el propio Perón, que planteó que la organización vencía al tiempo, pero que dejó a Isabel. Entonces yo digo, el peronismo, los peronistas, tenemos la responsabilidad de recrear espacios de discusión, porque ¿sabes lo que va a pasar ahora? Quizás no es muy difícil. El PJ está en una situación casi judicialmente comprometida. Probablemente se reúnan, elijan algún respetable compañero o compañera para que lo presida. Posiblemente también pueden postergarse las elecciones. Y aquí no ha pasado nada y hay de nuevo una formalidad. Y eso no refleja, ¿sabes qué sería ideal? Pero esto es, como diría Bilardo, para mí, viste que repetía, para mí. Sería ideal, por ejemplo, pasar todo en blanco. Yo no creo que el peronismo tenga 3,5 millones de afiliados activos, vamos a decir la verdad. En los papeles dice que es un partido con 3,5 millones de afiliados. Yo creo que debe haber millones de esos tipos que no están ni enterados, o algunos que ya habrán fallecido, y otros que ni siquiera están enterados, y otros que nunca participaron de nada. Y si el peronismo se animara a hacer una suerte de reseteo, para utilizar un término de la tecnología moderna, si volviésemos a hacer una campaña de reafiliación masiva y a partir de ahí de una manera planificada, con distintos candidatos y proyectos, con representación de mayorías y minorías, una discusión profunda y después elecciones. Ahora, si el tema va a ser sostener la vela hasta que aparezca un nuevo liderazgo que será un nuevo ismo menor en la historia del peronismo, que vuelva a imponer, en virtud de una visión estadocéntrica y del manejo de las cajas, una visión hegemónica, lo que va a pasar es aquella frase que decía Tato Bores en su programa hace muchos años, es un viejazo, y después de haber vagado ante mil incertidumbres, han de mudar los tiranos para no mudar las tiranías. Juan Carlos, algo que a mí me parece que es imprescindible entender, hay distintos cursos de navegación, algunos de aguas más rápidas, otros de aguas más lentas. Indudablemente, para un intendente, para un gobernador, para un secretario general de un gremio, hay urgencias. Cuando uno agarra los próximos 3-4 meses, para un gobernador, hoy discutir los aportes de coparticipación, discutir adelantos de dinero para la obra pública, para un dirigente gremial, empezar a calentar la idea de con qué números se van a sentar a la mesa, son temas imprescindibles. Ahora, si se deja de lado con qué tipo de organización política queremos la Argentina, con qué tipo de participación queremos la idea de bloques de mayorías y minorías dentro del Congreso, o con esta idea un poco novedosa que tira Gustavo de un partido justicialista que no sea el del único líder o la única líder. Si no se piensan estos, por lo menos estos dos planos, seguramente hay muchos otros. Uno, vos sos secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Otra, que no estamos en la misma Latinoamérica. No, ni en el mismo mundo. Ni en el mismo mundo. Que cuando Chávez estaba y tenía el petróleo a $100 y los yacimientos no habían madurado. Ahora lo tenés a 30, tenés a Maduro de presidente, que de Maduro tiene poco, y los viejos yacimientos venezolanos están maduros. Perdona una cosa, porque dijiste algo que me pareció formidable, las reglas. Si a vos te dicen, che, vamos a jugar un partido de truco y no jugaste nunca, creo que preguntas, che, contame las reglas. ¿Vas a jugar al estanciero, al tec, al ludo o a lo que se te cante? Vos que preguntás, primero las reglas, che, ¿cómo se juega esto? Después lo empezás a jugar. Nosotros empezamos a jugar sin preguntar la regla la vas modificando. Y si yo estoy en una situación de mayor fortaleza, te digo, no, ahora la regla es esta, porque yo me conviene a mí. Voy a decir, no, flaco, eso no puede ser, perdóname. Fundamentalmente, yo voy a hablar de lo que está más cerca, de la identificación, que es el peronismo, digamos. Y a propósito de la regla o de cómo debería funcionar la cosa. Hay que separar lo superfluo de lo profundo. Digamos, lo primero, hubo un proceso electoral y se perdió. No es el rol que mejor le gusta al peronismo, pero se perdió. De modo que hay que procesar esto. Razones, éxitos, fracasos, errores. Lo primero que hay que hacer es mirar eso. Lo segundo, tratar de tener una discusión lo más precisa posible. En el Calafate no está Puerta de Hierro. Acá está todo en el horizonte y todos tienen que bajar al debate allí abajo para ver cómo conformamos un nuevo liderazgo. Lo tercero, esto que acaba de decir vos, estamos en un contexto internacional y regional absolutamente distinto al de los últimos 10 años. Hay que tomar cuenta de eso.
Es decir, ya no tenemos el mismo precio de las materias primas, hay cambios de gobierno en un montón de lugares, hay otras relaciones de fuerza, el comercio mundial hay que ver cómo se va a recuperar y si cuando se recupere el comercio mundial del siglo XXI, ver qué infraestructura tenemos para incorporarnos a ese flujo de comercio, las finanzas, cómo se van a manejar frente a todo esto. De modo tal que, mirá, Eduardo, si hay temas profundos para discutir y no que haya una reunión para decir, y nada, tenemos que expresar la solidaridad con tal o con cual. Pero estamos todos locos. ¿De qué estamos hablando? Estas son cosas adicionales que podrían ser parte de la relación al final, pero no pueden ser el debate en el que tienen que hacer en uno de los partidos que ha atravesado la historia del pueblo argentino, como es el peronismo. Esta es mi opinión para empezar ahí. Yo no desconozco que en general para alguien que ve un programa periodístico está influido por esto de que en el Zapin, lógicamente, venís de un noticiero y está el precio de la naranja, la tarifa de luz que te va a llegar ahora en febrero y mensualmente, está la realidad de que hay pérdida de puestos de trabajo no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Es decir, que hay una cantidad de temas de la agenda inmediata que los periodistas no podemos dejar de atender. Ahora, la pregunta es, ¿los espacios de debate de los medios son solamente para la ultimísima actualidad y solamente para profundizar la brecha? Es decir, para decir, bueno, no, traer a dos tipos que en realidad están cimentando una manera de pensar no te sirve. Vos tenés que traer a un tipo que venga del sector más combativo con un tipo que venga del sector más conservador, a un tipo que sea un pro profundo con un tipo que sea un cámpora comprometido. Y la verdad, me parece que si no generamos espacios de pensamiento y reflexión, también en la tarea periodística nos quedamos de lado. A riesgo, por supuesto, que muchos digan, y mirá, Anguita le quiere correr el culo a la jeringa. Bueno, ya tengo 62 años y creo que he mostrado que siempre tengo el culo dispuesto para una jeringa. Mira, yo lo que creo es que es imperativo charlar algunas cosas. Cada uno tiene su pertenencia, su camiseta, etcétera, pero cuando vos estás seguro de lo que sos, podés abrirte, podés discutir, podés inclusive revisar tus propias convicciones. Y a mí me parece, Juan Carlos dijo muchas cosas, pero dijo dos o tres que son muy impactantes y me parece fuerte. Primero, yo también comparto esa idea, perdió más el Frente de la Victoria, más la elección el Frente para la Victoria que ganarla el PRO. Y en segundo lugar, creo que esta palabra, perdió, que a los peronistas nos cuesta tanto, hay que asumirla y hay que ponerla arriba de la mesa. Perdimos. Por lo tanto, hay un elemento fundamental. El que ganó tiene derecho a gobernar. Y nosotros tenemos que facilitar la gobernabilidad sin complacencia, pero tampoco sin este espíritu tonto de resistencia absurda, que me parece a mí que es de un infantilismo propio de centro de estudiantes. Y que además refleja la pretensión de aliados minoritarios del Frente para la Victoria para marcarle la cancha a los peronistas. Un viejo dilema, y voy a decir una cosa así, una vieja soberbia de la izquierda respecto del peronismo. Nosotros tenemos la claridad sobre el proceso político y social y se lo vamos a poner a estos lúmpenes, digamos, lenguaje antiguo, que son los peronistas. Bueno, yo particularmente no solo no comparto eso, sino que lo rechazo profunda y totalmente. Es decir, la agenda del peronismo no se la pueden fijar sus aliados minoritarios. Y hasta yo creo que el peronismo tendrá que discutir la viabilidad y el futuro del Frente para la Victoria. ¿Por qué no? Ha sido un instrumento que en algunos momentos se demostró valioso y a lo mejor ahora no lo es tanto. Pero habrá que discutirlo primero en el marco del peronismo. Porque hasta donde yo sé, las minorías no le imponen las políticas a las mayorías. Punto número uno. Segundo, el peronismo va a recrear también la gobernabilidad de sus responsabilidades ejecutivas en una instancia y legislativas. No exclusivamente, pero de allí muy importante. Y eso pasa por darle funcionamiento a las instituciones y también por reclamar que se le dé funcionamiento a las instituciones. Reclamar que el Congreso legisle, reclamar que se debatan ahí muchas cosas, eso lo tiene que hacer, pero también facilitando el quórum y las discusiones. Y eso es lo que hace a un partido de fuerte raigambre democrática. Y este asambleísmo absolutamente infantil para pretender tamizar los conflictos y esta cosa de refugiarse en ideologías además culposas, porque si soy de izquierda, decís soy de izquierda, y plantearlo así,
pero no te disfraces de otra cosa y no busques plantear discusiones que en última instancia ya además no se dan ¿No en tenés ningún lugar miedo de del echar mundo. leña al fuego con esta última parte de lo que es decir? Vos sos consciente de que hoy decirle a Nuevo Encuentro, a la Cámpora, a la Tupac Amaru, ustedes son de izquierda y no nos pongan a nosotros la agenda, ¿no te quita un potencial aliado? Es decir, ¿no pensás que ante el escenario político, económico y social que se abre, una cosa es la reflexión y otra cosa es de repente que alguien dice, me está mojando la oreja, Marangoni? No, ¿cómo va a ser mojar la oreja plantear una discusión? Pero a ver, además, no hay tótem, yo lo pregunto. no hay cuestiones sagradas en el ámbito de la política, porque hay cosas políticamente correctas. Cuestiones políticamente correctas. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que lo político... Porque, ojo, lo políticamente correcto no es solamente lo de clase media o para el lado de la derecha. La izquierda está llena de clichés políticamente correctos. Llena de clichés políticamente correctos. Si querés no hablemos de la izquierda, hablemos del llamado progresismo. Hay cosas que si vos sos progresista no podés dejar... Bueno, yo quiero discutámosla. Juan Carlos, la misma observación. No, porque digo, en un frente cada uno tendrá su participación dentro de todo. Lo que no pueden, todo esto constituirse en vaca sagrada, ni tampoco en ser los portadores de la hegemonía del espacio. Me parece que eso se tiene que discutir allí dentro, porque al fin y al cabo el movimiento es mucho más que todo eso, por un montón de cuestiones, hasta razones de carácter histórico, si queremos. De modo tal que, digo yo, nosotros, que muchos de los cortocircuitos se dieron en la relación netamente política, allí dentro, fuimos de todo. Digo, para mí hay una cosa que a lo mejor no va a ser compartida por muchos. Pero digo, si se perdieron por 2 puntos, que son 1 millón y pico de votos... 678.000 votos. ¿Sabe cuáles son esos? Son los trabajadores que fueron a la 9 de julio, cuando Moyano llamó a votar el último gobierno de Cristina Fernández. Allí están los votos que se perdieron. Se está poniendo lindo esto y nos quedan solamente 5 minutos. Quiero hacer solamente una descripción agradeciendo la sinceridad. No quiero tomar partido ni mostrarme eufórico o crítico, pero sí agradecer la honestidad, la claridad con la cual expresaron sus ideas. Muchas veces los periodistas sacamos con tirabuzón algunas cosas que si, dame un título, Marangoni, dame un título. Bueno, ustedes tiraron muchas cosas sin que yo les diga, che, por favor, háganme esto. Ahora quiero hacer un comentario en el tono de lo que ustedes están planteando. Hay un doble discurso y muchos clichés que me parece que ustedes apuntan a romper eso, no solamente vaca sagrada, sino el doble discurso. Yo el doble discurso que veo, que en parte lo entiendo, porque quienes tienen responsabilidades en un municipio tienen que tratar de lograr que les llegue la participación provincial, y el que la tiene en la provincia tiene que ir y de la oficina de Frigerio ¿Y sabes lo que tiene con que los hacer? dientes blancos y que Frigerio, qué linda sonrisa que tiene tal gobernador. Esto me parece elemental. Ahora, el asunto es que eso no puede ser el eje de la política. El hecho de decir, como conseguí la plata para el municipio, me cago en el resto. Entonces, pero para un segundo. nos quedan pocos minutos. Coincido, Para un pero segundo, te la hago cortita. Digo, está bien, eso no puede ser el eje, pero eso también es parte de la lógica normal de una democracia, sentarte y negociar. Algunos dicen, no, porque fueron y cambiaron recursos y vos te decís chocolate por la noticia, en todo el mundo se hace eso, en todo el mundo democrático. Vos vas y te sentás y decís, bueno, mira, yo necesito esto, necesito lo otro, así que, y que lógicamente van a requerir intendentes, gobernadores, son recursos. Y eso es donde lo tenés que plantear, en las mesas con los funcionarios. Así que negociar, digamos, además del elogio de la actriz, el elogio de la negociación. En política hay que negociar, y eso no tiene nada de malo. Al contrario, eso es virtuoso. Ahora, ¿agota todo el proceso? Claramente, no lo agota, pero hay que negociar. La última, porque me quedé un rato más charlando con ustedes, pero ¿ustedes ven la posibilidad de que el peronismo encuentre una recreación de algo que salga de la confrontación de esta historia de que está todo permitido salvo perder? Y ustedes dicen, lo primero es reconocer que perdimos. Sin embargo, este viejo apotegma de los pasillos del peronismo es todo permitido. Es decir, la idea de que algunos se disfracen de vencedores, perdimos por apenas 2 puntos. Yo lo escucho muchísimo, pero apenas, perdimos por un filito. Digo, esta idea muy poco seria, no permite ganar adeptos como la fórmula de alguna bebida gaseosa que lleva 70 años vendiendo. Bueno, si vamos por ese lado va a ser todo muy difícil.
digo, perdimos, y se perdió la provincia de Buenos Aires por primera vez. Porque ha habido otras ocasiones donde se ha perdido, pero ahí se mantuvo la cosa, se perdió. Y digo, esto requiere de que se pongan todas las cartas sobre la mesa y ver y revisar absolutamente todo. En la jerga nuestra se dice control de daños. ¿Cuántos agujeros tengo debajo de la línea de flotación? Se paró un generador, se rompió un timón, bueno, vamos a ver qué arreglamos. Bueno, pero tendrás que elaborar y seguir adelante. Entre la gente que nos está escuchando y todos los que estamos acá y todo, ¿quién no perdió varias veces en su vida? Desde cosas poco importantes hasta cosas absolutamente vitales. ¿A quién no le faltan personas que desearía que sigan con uno? ¿A quién no extraña algún trabajo que tuvo y que te echaron? Claro que perdimos, pero uno ¿qué hace? Se levanta y sigue. Ahora, para levantarte y seguir, también tenés que ser absolutamente reflexivo respecto a qué fue lo que motivó lo que pasó, pero fundamentalmente con ese optimismo de la voluntad que es la política de seguir adelante. Ustedes dos, además de expresarse como personas con conocimiento, seguramente vos en tu fuero íntimo querrás que Scioli sea el eje que armonice al peronismo. Vos, Juan Carlos, querrás que Hugo Moyano sea el eje que armonice a la CGT. ¿Pueden hablar ustedes con sus respectivos referentes, por llamarlo de alguna manera? Estoy hablando de dos hombres que no necesitan de explicación de quiénes son. ¿Ustedes pueden hablar y hablar en estos términos? ¿Les interesa a ellos y a otros quizás que se me escapan escuchar cosas en estos términos? Bueno, Eduardo, yo a todos los reportajes, en algunos lugares que no ha salido en la televisión, hemos estado con Eduardo, frente a un panel bastante, éramos los dos. Con Gustavo. Que veníamos del peronismo, con Gustavo, que veníamos del peronismo y que teníamos una visión y una interpretación de la realidad. Y yo, adentro de la CGT, no es muy distinto a lo que digo acá, ¿no? Yo estoy convencido que esto es así y me parece que nosotros también tenemos que ver que la política, el desarrollo, la esperanza de construir un país más justo va mucho más allá de las personas. Totalmente. Perón decía que cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. Bueno, yo voy a usar el mío. Quiero decirles que yo les agradezco a ellos y supongo que alguna de las cosas que acá dijeron te irritó, te puso nervioso. Bueno, parte del trabajo que debemos tener en los programas de CN23 es también ponernos a prueba. Nosotros, los que estamos de este lado, que siempre la agenda de lo inmediato nos salva de los temas del mediano plazo. Pero vos también, porque vos sos un hombre o sos una mujer política, tengas la edad que tengas, estés afiliada o no estés afiliada. Y la verdad que esto lo dejé para el final. Son personas que después tienen que volver a sus espacios de pertenencia y saben que más de uno los mira y le calienta un poquito la nuca. Bueno, eso quiere decir que en la mochila también uno lleva no solamente los que lo aplauden, los que le aligeran la carga, sino los que se te cuelgan, los que te la hacen pesada. Y de eso se trata la vida, de perder, de ganar y de hacerse cargo que uno en la mochila lleva de todo. Gracias Gustavo Marangoni, gracias Juan Carlos Smith. Seguí aquí en CN23. De lunes a